Antes de que la maldad existiera, mucho antes de que el primer ser humano habitara la tierra, reinaba la infinita bondad en los cielos. Todo era perfecto, cada ángel irradiaba una enorme luz y tenía un profundo respeto por su Padre, el Creador de todo. Pero entre todos los ángeles, uno destacaba por encima de los demás: Lucifer. Este querubín era protector y sacerdote del santuario de Dios en el cielo, jefe de todos los ángeles y el más grande en fuerza, honor, sabiduría y dignidad. Era la estrella más brillante de todas. Según el cristianismo, ahora es llamado Satanás, pero las Escrituras no narran detalladamente su historia en los cielos. En este video exploraremos los pasajes bíblicos que aluden a Lucifer. Hablaremos de su pecado y de las razones por las que se rebeló contra su creador. Además, complementaremos estas referencias con escritos no bíblicos que podrían arrojar luz sobre su historia, siempre cotejando con la escasa información brindada en la Biblia. A lo largo del tiempo, este ser, que alguna vez fue un ángel tan respetado y admirado, desempeña un papel clave en el cristianismo, ya que, como Satanás, simboliza la maldad y el sufrimiento eterno, siendo el adversario de Dios y tentador primero. Su objetivo, tal como lo plantean las Santas Escrituras, es seducir a quienes guardan los mandamientos divinos y desviarlos hacia sus propias tinieblas. Por ello, es importante conocer más acerca de él. ¿Qué nos dice exactamente la Biblia? En Ezequiel 28, 12 a 13 leemos: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Estos versículos pintan a Lucifer como un ser de asombrosa belleza y sabiduría, de una perfección inigualable. Continúa el versículo 14 diciendo: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Aquí se revela que Lucifer era un querubín grande y protector. Los querubines, en la jerarquía angelical, se ubican justo debajo de los serafines, siendo ángeles que poseen dos pares de alas y guardan la gloria de Dios, los cielos y las estrellas. Su nombre significa los próximos o los segundos. Aunque no suelen mostrarse ante los hombres, se cree que sus luces divinas pueden influir positivamente en nosotros, recordándonos la gloria del Creador. Lucifer, siendo el más sabio y hermoso de estos querubines, gozaba de un enorme respeto. El versículo 15 añade: Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Esta referencia subraya la perfección total de Lucifer hasta el momento en que nació la maldad en su interior. ¿Qué ocurrió para que este ángel tan exaltado se rebelara contra su padre y se convirtiera en símbolo de la maldad? En los próximos pasajes analizaremos cómo la soberbia, la raíz de su caída, transformó al más glorioso de los ángeles en el adversario de Dios. Podemos reconocer en nosotros, aunque sea en menor medida, el orgullo que llevó a Lucifer a su ruina y cómo podríamos evitar que ese mismo orgullo nos aleje del propósito para el cual fuimos creados. Antes de nada, es vital entender que la Escritura no describe con detalle la caída de Lucifer, pero sí nos muestra pistas de su carácter y de la manera en que se corrompió. Ezequiel 28:15 alude a que Dios no creó el mal, sino un ser perfecto que por decisión propia se llenó de orgullo y maldad. Isaías 14:12 a 14 también describe su ambición desmedida al querer ascender por encima de las estrellas y ser semejante al Altísimo. Incluso Jesús, en Lucas 10:18, reveló haber visto a Satanás caer como un rayo. De estos pasajes,
se desprende la imagen de un ángel extraordinario, dotado de inmensa sabiduría y esplendor, que terminó corrompiéndose por su propio orgullo, deseando la gloria que solo corresponde a Dios. Con tan pocas menciones bíblicas, no sabemos a ciencia cierta cómo ocurrió la rebelión en el cielo. Sin embargo, diversos autores cristianos han propuesto relatos detallados basados en la esencia de lo que la Biblia enseña. Uno de ellos es el sacerdote y escritor Antonio Fortea, en su obra Historia del Mundo Angélico. Aunque no es un texto bíblico, resulta útil para imaginar de manera literaria cómo pudo acontecer la caída de Lucifer. Según esa visión, Lucifer era la criatura más hermosa, irradiando luz y poder como ningún otro ángel. Su belleza y sabiduría parecían eclipsar a todas las jerarquías angélicas, al punto de que muchos lo seguían e incluso lo consideraban superior. El escritor describe a Lucifer como la estrella de la mañana, la primera en iluminar la oscuridad de la creación, el portador de luz, que, paradójicamente, acabaría siendo el origen de la rebelión y la tiniebla. De allí surge la gran pregunta: ¿cómo pudo aquel ser tan exaltado persuadir a otros ángeles para que se unieran a su insurrección contra Dios? El relato enfatiza que Lucifer al principio amaba a Dios y deseaba el bien de los demás, pero poco a poco se hinchó de orgullo, cegado por su propia grandeza. Su ambición de reinar y obtener un lugar que solo corresponde al Creador lo llevó a convertirse en símbolo de la maldad. De ángel más brillante y fiel, pasó a ser el adversario, aquel que hoy conocemos como Satanás. Aún con toda la inteligencia de los ángeles, muchos fueron seducidos por sus argumentos, tal vez porque su esplendor y su elocuencia los deslumbraba, o porque percibían en él una majestad que no les dejaba ver la verdad. Si incluso el ángel más cercano a la perfección cayó a causa del orgullo, cuán vigilantes debemos estar para no dejarnos arrastrar por la vanidad o la ambición, y así alejarnos del propósito y la obediencia que debemos a nuestro Creador. Todos conocimos a Lucifer cuando su nombre ya estaba asociado al mal, pero no siempre fue así. En un principio, se ganó con toda justicia la admiración y el respeto de los demás ángeles. Era el trono de los tronos, príncipe de los príncipes, la más increíble obra maestra de Dios. Incluso el Creador lo elogiaba, del mismo modo que menciona a Leviatán en el libro de Job, dejando claro que, pese a la caída, la esencia de esa gran criatura seguía siendo reflejo de la mano divina. Lucifer pertenecía a la jerarquía más elevada. Ofrecía, a modo de sumo sacerdote, el sacrificio de alabanza ante el trono celestial. Su voz, más poderosa y profunda que la de cualquier otro coro angelical, se elevaba para honrar al Altísimo. Podría surgir la pregunta de cómo logró arrastrar a tantos ángeles en su caída. Muchos lo consideraban un referente más accesible que la trascendencia insondable del Creador. Su imponente belleza y conocimiento hacían que los que lo seguían se sintieran más conectados con él que con la realidad suprema de Dios. Sin embargo, Lucifer al principio era recto, honrado, y Dios le hablaba a solas para advertirle cuando percibía que su corazón iba enfriándose. Las ocupaciones, las conversaciones y los planes mentales de Lucifer le restaban tiempo de estar con el Padre. De manera casi imperceptible, su amor se fue diluyendo. Había etapas en que con sinceridad Lucifer deseaba reavivar su devoción por el Creador, pero la consideración excesiva de su propio esplendor empezó a inclinarlo hacia el orgullo. Dios sabía que estaba a punto de revelar algo muy importante al mundo angélico y que esa revelación pondría a prueba de manera extrema a Lucifer. Retrasó ese momento varias veces, aconsejándole que se preparara, que vendrían tensiones muy fuertes y necesitaba humildad para superarlas. Lucifer respondía que deseaba ser fiel,
aunque no estuviese completamente seguro de lograrlo. Pero ese anhelo sincero no impidió que continuara fijándose en sus propias cualidades. Comenzó a desear aún más poder, a soñar con recibir por sí mismo las alabanzas que pertenecían solo al Creador. Consciente de sus extraordinarias habilidades, codició una gloria que no le correspondía, pese a su libertad, que le permitía sobreponerse a estas tentaciones si así lo decidía. Lucifer, el ángel más esplendoroso, fue cediendo a la soberbia. Su grandeza le pareció insuficiente y anheló ser como Dios. Aun si su caída no lo condenase necesariamente de forma inmediata, cada paso mal encaminado lo alejaba más de la obediencia y la humildad, hasta que su corazón se endureció. El momento de la gran prueba para Lucifer se había pospuesto varias veces, pues Dios, como un padre amoroso, le ofrecía tiempo y consejo para que su corazón volviera a la humildad. No obstante, llegó el día en que el Señor reunió a todos los ángeles para anunciarles su siguiente designio. Crearía un universo material donde la vida florecería y dentro de él surgiría la humanidad. Aquello maravilló a la gran mayoría de los ángeles, quienes celebraron la nueva obra divina. Pero Dios añadió algo aún más sorprendente. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo Eterno, se encarnaría como hombre. Les pidió entonces que aceptaran y adoraran al Creador hecho carne, a Jesús. La mayor parte de los ángeles se regocijó ante esta revelación, contemplando cómo la luz de la luz se haría verdaderamente carne. Sin embargo, un ángel se quedó inmóvil. Lucifer, aquel cuya grandeza eclipsaba a muchos, se sintió turbado. En su interior resonaba la pregunta: ¿por qué no fui yo el elegido para esta unión hipostática? ¿Por qué Dios escoge algo más débil y limitado que yo? El resentimiento arraigó y en lugar de la fidelidad y amor que antes lo caracterizaban, empezó a incubar envidia y soberbia. Poco a poco, la admiración hacia Dios se convirtió en amargura. Lucifer sopesó la posibilidad de que el Verbo se uniera a él, considerando que sus cualidades superaban a las del resto de los ángeles. Sintió que el Altísimo lo humillaba al adoptar la naturaleza humana, menos perfecta que la suya. En un instante cargado de tensión, Lucifer, con la mirada fija en el trono de Dios, pronunció la palabra que lo cambió todo: no. Primero lo dijo en voz baja, con un tono tan gélido que heló el corazón de cuantos le escucharon. Después lo repitió con firmeza y seguridad, dirigiéndose a la multitud de ángeles para hacerles ver, con argumentos aparentemente lógicos, que Dios estaba equivocado y que era absurdo rendir homenaje a un creador envuelto en carne. La confusión se extendió, pues Lucifer, con su sabiduría y elocuencia, despertó dudas en muchos. Fue entonces que en medio del silencio una voz poderosa bramó: ¿quién como Dios? Era el arcángel Miguel, de jerarquía menor que Lucifer, pero con una convicción tan firme que su grito retumbó en los cielos. Ese, ¿quién como Dios?, resultó más fulminante que cualquier alegato de Lucifer. Sin embargo, la afrenta había sido lanzada. Lucifer se sintió herido y humillado por la osadía de Miguel. Se retiró colmado de rabia y empezó a planear su rebelión, reclutando a cuantos ángeles se dejaron seducir por su discurso. Muchos vieron en Lucifer un líder más próximo que la sublime trascendencia de Dios, e interpretaron sus palabras como un llamado a la justicia o a la libertad. Aquella fue la chispa que encendió una guerra espiritual. El orgullo de Lucifer lo llevó a levantar un ejército de ángeles que, deslumbrados por su prestigio, se opusieron al plan divino. La discordia se sembró entre quienes, confusos, pensaban que Dios pedía algo irracional, y otros que comprendían que la encarnación era un acto supremo de amor.
Lucifer se encontraba en la encrucijada definitiva, aquella prueba que tantas veces el padre había pospuesto con la esperanza de ver a su hijo angélico madurar en humildad. Una enorme amargura se apoderó de su corazón. La unión hipostática no le había sido concedida a él, la criatura más perfecta jamás creada. Le carcomió la idea de que el Altísimo, en lugar de unirse a su esplendor inigualable, escogiera una naturaleza humana infinitamente menos gloriosa. Comenzó a creer que Dios había cometido un error y con gesto frío y mirada fija en el trono divino, pronunció con firmeza un no que resonó en el silencio de los cielos. Les habló a los demás ángeles con tal elocuencia y sabiduría que muchos se sintieron atrapados por sus palabras, como si en verdad Dios estuviese exigiendo un absurdo. Muchas mentes se turbaron con los argumentos del querubín caído. Su discurso, lleno de aparente lógica, abrió la puerta a la confusión. Una parte de los ángeles se dejó seducir por la persuasión de Lucifer, convencidos de que su razonamiento tenía sentido, o tal vez fascinados por su grandeza y su historia de servicio. Así se inició la guerra en los cielos. El bando de Miguel, cuyo grito a favor del Creador resonó con fuerza, quien como Dios, contra el ejército de Lucifer, ardiendo en soberbia y resentimiento, ante las decisiones y planes de Dios que a veces superan nuestro entendimiento, optamos por la humildad de Miguel, reconociendo la soberanía divina, o nos arriesgamos a seguir el camino de Lucifer, convencidos de que nuestra propia lógica y deseos deberían prevalecer sobre la voluntad del Creador. Muchos de los ángeles, confundidos por la elocuencia de Lucifer, llegaron a pensar que estarían más cerca de él que de Dios, y terminaron adorándolo. Así se convirtieron en ángeles caídos, seres que alguna vez fueron hermosos y resplandecientes, ahora corrompidos por la rebeldía. Ante esta situación, Dios expuso lo correcto y lo equivocado, la santidad y la desviación, la perfecta fidelidad y la soberbia. Reveló que la encarnación de su Hijo no sería la única prueba. También habría de velar la futura iniquidad de los hombres y hasta la crucifixión, donde ese mismo Dios, hecho hombre, sería asesinado. Un acto de ingratitud y violencia sin precedentes. Para muchos ángeles, la visión de un Dios crucificado resultó insoportable. Surgió la pregunta: ¿cómo, siendo seres gloriosos, podríamos rendirnos ante un cuerpo destrozado y lleno de heridas? Lucifer aprovechó esta duda para argumentar que algo así era contrario a la lógica, y por ende, Dios no podía estar en lo que pedía. Las sospechas crecieron y más ángeles se alinearon a su bando. Empezaron a cuestionar si ese ser supremo era en realidad Dios o un ángel más poderoso que ellos mismos. Así, la disonancia se propagó y cada vez más inteligencias celestiales se vieron atrapadas en la desconfianza y el engaño. Sin embargo, entre los que permanecieron fieles, uno destacó con inquebrantable determinación. Un ángel que, pese a no ser el de mayor jerarquía, poseía un amor arrollador. Fue él quien, en el clímax del conflicto, lanzó el grito que despertó las conciencias. ¿Quién como Dios? Ese fue Miguel, el arcángel que con ardiente convicción se enfrentó al dragón y a sus seguidores. Su fe y valentía iluminaron a muchos, y en la gran batalla Miguel y los suyos prevalecieron gracias a la verdad y la gracia de Dios. Lucifer, ahora Satanás, fue expulsado del cielo, arrastrando consigo a un tercio de las huestes angélicas. Así acabó la guerra en lo alto. El ángel más bello y perfecto, cegado por su orgullo, cayó al abismo con todos los que lo apoyaron. Desde entonces, él, a quien se conoce como Satanás, no cesa en su propósito de tentar y seducir a quienes obedecen los mandamientos de Dios, llevándolos a la oscuridad que él mismo escogió. Si hasta los ángeles más cercanos a la gloria pudieron dejarse arrastrar por el engaño del orgullo,
¿Cómo velamos nosotros para que la fascinación por nuestras habilidades, deseos o razonamientos no nos aleje del amor y la verdad que solo se encuentran en Dios? Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, te invito a suscribirte, dejar tu reacción y activar la campanita para no perderte próximos contenidos. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.